En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en las inéditas elecciones que se van a celebrar en Brasil. Para ello, cuento ya en este estudio con tres invitados. David Gomerzano fue el corresponsal de France 24 en Brasil. Bienvenido, David. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Contamos también con mi compañera Paloma Barón de la redacción brasileña de RFI. Bienvenida, Paloma. Hola, Carlos. Y contamos también con la investigadora y periodista Marana Borges. Bienvenida, Marana. Gracias. Las elecciones en Brasil inéditas hoy en Primera Plana. Bueno, pues los brasileños van este domingo a las urnas en un escenario realmente explosivo, con el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro despuntando en las encuestas y también unas elecciones marcadas por la situación político-judicial del expresidente Lula da Silva, recuerden, encarcelado por corrupción y que fue apartado de la carrera electoral cuando contaba con casi el 40% de intención de voto. Si a esto le sumamos la cantidad de políticos brasileños sobre los que está expandida la sombra de la corrupción y la situación de debilidad económica, encontramos un escenario realmente inédito y explosivo. Así lo está tratando las portadas de la prensa internacional, centradas, como no podía ser de otra forma, sobre la figura del ultraderechista Bolsonaro. Portadas como la del diario The Economist. La última amenaza para Latinoamérica, referida al propio candidato de la ultraderecha brasileña. Diario O Globo, ya en Brasil. Bolsonaro conquista votos en feudos de la izquierda del Partido de los Trabajadores. El diario Folha de Sao Paulo, líder ultraderechista, crece en voto femenino. Y ya aquí en Francia, la portada del diario Libération, racista, homófobo, misógino y sin embargo seduce a Brasil. Bueno, David, muchos elementos que hacen de estas elecciones algo inédito. Totalmente inédito, porque para mí vienen después de un ciclo de una crisis política que ya tiene al menos 3 años, que fueron marcadas por la destitución de una presidenta y el encarcelamiento del Lula. Y eso crea una situación inédita. Y por primera vez los dos partidos mayores de la política brasileña, el PT y el PSDB, no son los actores mayores de la elección. El candidato de la extrema derecha, Jair Bolsonaro, es machista, es homófobo, es misógino, va primero en las encuestas, rondando el 32%, creo que la última le da incluso un 35%, Paloma. Dicen todos los analistas que en caso de llegar al balotaje sí que no tiene ninguna posibilidad, o sí la tiene. ¿Tiene posibilidades reales de ser el próximo presidente de Brasil? Bueno, tiene. Una otra cosa que torna esta elección inédita es la importancia del voto femenino. Este año el voto femenino, hay una diferencia muy grande entre el voto de hombres y mujeres en Brasil. Y las mujeres pueden por la primera vez decidir las elecciones. Así que Bolsonaro, hay un movimiento muy fuerte contra Bolsonaro. Él no. Él no. Hemos visto a las mujeres brasileñas saliendo a la calle. Empezó en las redes sociales, que también están muy, muy fuertes en este año, más que las elecciones anteriores, sobre todo Facebook y WhatsApp. Hay también muchas fake news. Es como una guerra en las redes sociales, y las mujeres pueden definir el voto si se ponen contra Bolsonaro, pero también hay un crecimiento de votos de Bolsonaro contra las mujeres. Así que creo que quien va a decidir las elecciones serán las mujeres. Hablamos de un personaje que ha dicho frases como: mis hijos nunca tendrán una novia negra porque han sido bien educados. El gran error de la dictadura fue torturar y no matar. Sería incapaz de amar a un hijo homosexual. Prefiero que un hijo mío se muera en un accidente. Hablamos de un energúmeno que dice frases como estas. ¿Quiénes son entonces los votantes de Jair Bolsonaro? Marana. Bueno, Carlos, sabemos que entre los candidatos, Bolsonaro es el que aglutina la mayor parte de electores con alta renta, de más de 5 sueldos mínimos, incluso más de 10 sueldos mínimos, y con una gran escolaridad. Como más de casi mitad ha completado toda la educación básica hasta el liceo, lo que tampoco es muy evidente en un país como Brasil, y muchos tienen ensino superior. Entonces es el que aglutina en términos de escolaridad y de renta los más ricos,
Y también los blancos, personas de color blanca. Pero también está bien notar que Bolsonaro también tuvo algunas ventajas. El hecho, por ejemplo, de no acudir a los debates al haber sido agredido. También, de alguna forma, parece que se le ha bloqueado un poco se ha quedado un poco protegido, porque sabemos, porque él lo dice muy explícitamente, que tiene una cierta despreparación al nivel de la economía, por ejemplo, pero eso no se vio en los debates porque no acudió a muchos. Entonces, pero es una camada de electores que está, sobre todo, descontenta con el Partido de Trabajadores del segundo puesto, Fernando Haddad, y que quiere una especie de venganza a este, más que un expresidente encarcelado Lula, a un proyecto también de Brasil que ha sido llevado a cabo en las últimas décadas. No sé si ese episodio al que se refería Marana, el episodio del apuñalamiento que casi le cuesta la vida en un mitin, ¿ha reforzado incluso sus posiciones, sus probabilidades de llegar a la presidencia, David? Bueno, eso lo veremos muy pronto, pero es verdad que el odio creció muchísimo en Brasil. La violencia política, que era mucho menor una década atrás. Y en los últimos años, en los diferentes episodios de esa crisis política que está sucediendo en Brasil, el odio al PT, el odio a la oligarquía, creció muchísimo. Y llega a sectores de la población que antes no se preocupaba mucho de la política. La política era un sistema que estaba como está y no se preocupaban tanto. Y en los últimos años la politización, la polarización, el odio creció muchísimo. Esa polarización, a lo mejor, Paloma, la podemos ver en una segunda vuelta, en una vuelta de balotaje entre los que apoyen a los que odien y amen a Bolsonaro. ¿Puede transformarse en un referéndum respecto al candidato de la extrema derecha? O tal vez un referéndum contra los que apoyan o los que no apoyan el Partido de Trabajadores. Exacto. Es una elección muy marcada por lo antipetismo, que son, como Marana ha dicho, las personas que no quieren más el PT en el poder y están dispuestas a votar mismo si saben que es racista, misógino, todo eso, porque quieren algo de diferente. Como no encontraron una opción en la derecha o centro-derecha, están dispuestas mismo a votar por un sentimiento fuerte de antipetismo que es también muy deflagrado en las redes sociales, con muchas fake news y cosas que no son, y también por el sistema judicial brasileño. Enfrente a él seguramente tengamos al candidato del Partido de los Trabajadores, ya saben, con Lula encarcelado, su delfín es Fernando Haddad, hasta ahora un desconocido para el gran público. Creo que David lo conoce porque en aquel momento David era corresponsal en Sao Paulo y era el tiempo en el que fue alcalde de Sao Paulo. ¿Quién es Fernando Haddad, David? Fernando Haddad es el hijo de un inmigrante libanés del Líbano. Es un tipo muy educado, es doctorado de la USP, de la Universidad de São Paulo, y muy joven se metió en la política. Primero con una figura del PT que en este momento era alcalde de São Paulo, y después fue un ministro muy joven de Lula durante 6 o 7 años. Él es responsable por un programa que se llama ProUni, que permitió a muchos jóvenes de las clases populares de llegar a la universidad. Y fue electado alcalde de São Paulo en el 2012. Y para mucha gente escuché muchas opiniones positivas de él, como un alcalde que favorecía muchos los programas culturales, los programas para mejorar la vida cotidiana en esta gigante ciudad de São Paulo. Y otros tenían críticas que venían de la izquierda, porque Fernando Haddad tenía una política más para las clases medias. O sea, un moderado del PT.
un moderado, una figura del PT que puede acercarse a la clase media. Y luego viene la gran pregunta, que es si Haddad indultaría a Lula, es decir, si el Delfín indultaría a su mentor, que creo que es una cuestión de difícil respuesta para el propio Haddad, ¿no? Marana. Sí, pues él prefiere no... Esquivar la respuesta. Claro, pero también políticamente decir en campaña electoral que va a ser... primero hay una cuestión jurídica de no saber seguramente si eso se puede ser hecho. Y después, sabiendo que aunque Lula tenga una gran popularidad, especialmente entre las clases de baja income, baja renta, es una persona odiada por toda una clase de la élite económica y parte de la élite intelectual, entonces no conviene que ningún candidato sinalice cualquier indulto. Pero volviendo un poquito marcha atrás, cuando me preguntaste sobre los candidatos, los apoyadores de Bolsonaro, aunque él sea misógino y haya dicho cosas homofóbicas y racistas, no quiere decir que los que votan en él sean así o compactúen o ratifiquen estos discursos. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, hay una cierta fantasía en gran parte del electorado de Bolsonaro en pensar que van a elegir una persona que, aunque diga eso, al final no va a hacer. Al final no va a convocar las Fuerzas Armadas, al final no va a volver con la dictadura, al final no va a maltratar a las mujeres ni los negros, pero es una fantasía, porque si él lo dice, él lo puede hacer y tendría legitimidad para eso. Por cierto, nos hemos pasado los últimos años hablando de los casos de corrupción en Brasil relacionados con la investigación de Lava Jato. Ahora llega el momento de las elecciones y no sé si se les va a pasar factura a los políticos o si el brasileño no fiscaliza lo suficiente la corrupción. Paloma. Yo creo que quien más que utiliza eso como algo positivo es Bolsonaro, porque él se sabe vender su imagen como un outsider de la política, mismo si no está en el poder, en la Cámara de Diputados desde 1990, hace 28 años, pero como no estuvo en cargo ejecutivo, se vende como alguien que llega ahora, es nuevo, sí. Entonces, como no estoy envolvido en estos escándalos de corrupción. Vamos a despedir en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos analizando la primera vuelta de las elecciones de Brasil aquí en Primera Plana.